mis hermanos y hermanas, bienvenidos a la lección de hoy que estudiaremos las secciones 81 a 83 de Doctrinas y Convenios. Soy Lolo y voy a ser vuestro anfitrión en el estudio que vamos a iniciar. Pero antes de comenzar, quiero expresar mis saludos y agradecimiento al hermano Faustino López y a los demás administradores de la página de Historia de la Iglesia en España por su apoyo y por su agradecimiento a la hora de permitirme poner los anuncios de mis vídeos de mi canal de YouTube. Gracias, hermanos, por brindarme esta oportunidad de participar en la propagación del Evangelio y dar la oportunidad de que otros hermanos que aún no me conocen me puedan conocer. Bueno, ya sin más, vamos a comenzar la lección de hoy. El tema principal de la lección de hoy es donde mucho se requiere. Y el himno que me ha venido a la mente tras preparar la clase de hoy es: tú me has dado muchas bendiciones, Dios. Bien, comencemos con los antecedentes históricos. El 8 de marzo de 1832, José Smith nombró a Jesse Gause y a Sidney Giddon sus consejeros en la presidencia del sumo sacerdocio. El 15 de marzo de 1832, el profeta recibió la revelación que está registrada en Doctrinas y Convenios 81, en la que el Señor aclara los deberes del hermano Gause como consejero de José Smith. Sin embargo, Jesse Gause no se mantuvo fiel y más adelante el Señor llamó a Frederick G. Williams, cuyo nombre aparece actualmente en Doctrinas y Convenios 81, para que sustituyera al hermano Gause en la presidencia. Como ya hemos dicho, en abril de 1832, José Smith y otras personas viajaron a Independence, Missouri, en obediencia al mandamiento de Dios de establecer una organización para la edificación y cuidar de los pobres, como se ve en Doctrinas y Convenios 78. Mientras estaba allí, el profeta recibió dos revelaciones. El 26 de abril de 1832, durante un consejo de sumos sacerdotes y el de la iglesia que tuvo lugar en Independence, el profeta recibió la revelación que está registrada en Doctrinas y Convenios 82, en la que el Señor perdonó a esos hermanos sus transgresiones y les advirtió que no siguieran pecando. También instruyó a los miembros de la firma unida a comprometerse por convenio a administrar los asuntos temporales de Sion. 4 días después, José Smith recibió la revelación que se encuentra en Doctrinas y Convenios 83, en la que el Señor dio instrucciones sobre cómo cuidar de las viudas, los huérfanos y los pobres. En mayo y junio de 1832, José Smith se queda con Newell K. Whitney durante varias semanas en Greenwich, Indiana. Newell se había quebrado el pie y la pierna al saltar de un carruaje fuera de control en su viaje de regreso a Ohio. Explicaré que, aunque un líder de la iglesia reciba inspiración para llamar a un miembro de la iglesia a un determinado cargo, es la persona que recibe el llamamiento quien decide si va a responder fielmente a ese llamamiento. En marzo de 1832 se llamó a Jesse Gause a servir como consejero del profeta José Smith, como hemos dicho antes. El 1 de agosto de 1832 se marchó a una misión con Seventh Country. Durante su misión, el hermano Gause visitó a su esposa y trató de convencerla de la verdad, pero ella rehusó unirse a la iglesia. Al poco tiempo, el hermano Country se puso muy enfermo y regresó a Kirtland. Lamentablemente, el hermano Gause decidió no completar su misión y no permaneció fiel en la iglesia. En enero de 1833, el Señor llamó a Frederick G. Williams a reemplazar a Jesse Gause como consejero, y el nombre de Frederick se escribió en la transcripción de esta revelación en lugar del nombre de Jesse. La revelación se publicó con el nombre de Frederick en la edición de 1831 de Doctrinas y Convenios y en todas las ediciones posteriores, por supuesto. Aunque el nombre se había cambiado, las instrucciones de la revelación respecto a los deberes de un consejero seguían siendo las mismas, ya que se aplican al llamamiento no solamente a la persona nombrada. A continuación voy a leeros unas palabras del presidente
Gordon B. Hinckley. Un consejero es un ayudante del presidente. Al ser un ayudante, el consejero no actúa como presidente, ni asume las responsabilidades, ni toma las decisiones que les corresponden a este. En las reuniones de presidencia, los consejeros tienen la libertad de expresar lo que piensen sobre todos los asuntos que se traten allí. Sin embargo, el presidente es quien tiene la prerrogativa de tomar la decisión y los consejeros tienen el deber de apoyarlo. Entonces, ellos hacen suya la decisión de él, fueren cuales fueren las ideas que haya tenido. Al estudiar esta sección aprendemos varias cosas. Si somos fieles en nuestros llamamientos, podemos realizar un gran beneficio para los demás y adelantar la gloria de Dios. La revelación debe considerarse como un paso hacia la organización formal de la primera presidencia. Quiero aprovechar para aclarar que no fue sino hasta 1834 que se refirió al presidente de la Iglesia y sus consejeros de la presidencia del sumo sacerdocio como a la primera presidencia. Y esto se ve en Doctrinas y Convenios 102, de los versículos 26 al 28. Al fin de ayudarlos a entender la doctrina, quiero recordarles que las llaves del sacerdocio son la autoridad que Dios ha dado a los líderes del sacerdocio para elegir, controlar y gobernar el uso de su sacerdocio en la tierra. El ejercicio de la autoridad del sacerdocio los gobiernan aquellos que poseen sus llaves. Esto lo vemos en Doctrinas y Convenios 65.2, en Doctrinas y Convenios 81.2 y en Doctrinas y Convenios 124-123. Los que poseen las llaves del sacerdocio tienen derecho a presidir y dirigir la Iglesia en cierta jurisdicción. Ahora leeré las palabras del elder Malvin J. Ashton, del Quórum de los 12 Apóstoles. En Doctrinas y Convenios 81.5, el versículo puede interpretarse como la exhortación del Señor a Frederick G. Williams de dar fuerzas a los débiles, socorrer a los débiles, dar ánimo a los que están agotados o desalentados, levanta las manos caídas y dar valor y fortaleza a los que tienen las rodillas debilitadas y el corazón llenos de temor. Y seguidamente también os leeré algo del presidente Gordon B. Hinckley. Cuando el presidente está enfermo o incapacitado para cumplir todas las funciones de su llamamiento, sus dos consejeros forman el quórum de la primera presidencia y llevan a cabo los deberes cotidianos de la presidencia. En circunstancias extremas, cuando solo uno de ellos esté en condiciones de cumplir esa labor, puede hacerlo con la autoridad del oficio de la presidencia, como se explica en Doctrinas y Convenios, sección 2, versículos del 10 al 11. Por último, para concluir el análisis de la sección 81, leeré las palabras del presidente Harold B. Lee, el cual explicó la función importante de los consejeros de la primera presidencia. Al pensar en la función del presidente Tanner y la mía como consejeros del presidente Joseph Fielding Smith, pensé en una circunstancia de la vida de Moisés, cuando los enemigos de la Iglesia de esa época eran tal como lo son en la actualidad. Amenazaban con vencer, derribar y detener la obra de la Iglesia. Al estar Moisés sentado sobre una colina y alzar la vara de su autoridad o las llaves de su sacerdocio, Israel prevalecía sobre sus enemigos, pero en el transcurso del día las manos le pesaron y se le empezaron a caer. Por lo que Aarón y Hur le sostuvieron las manos para que no se debilitaran y para que la vara no bajara. Se las sostuvieron para que los enemigos de la Iglesia no prevalecieran sobre los santos del más alto Dios, como se ve en Éxodo 17, versículos del 8 al 12. Pienso que esa es la función que el presidente Tan y yo tenemos que cumplir. Las manos del presidente Smith podrán cansarse, podrán tender a decaer en ocasiones a causa de sus grandes responsabilidades, pero al sostener en nosotros las manos y a dirigir bajo su dirección a su lado, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ustedes ni en contra de Israel. Perdón. Para ayudar a entender las siguientes secciones que nos restan de estudiar, veamos un poco de historia. Durante varios meses existieron sentimientos de discordia entre Sidney Rigdon en Ohio y el obispo Edward Patrick en Missouri. En abril de 1832,
el profeta José y varios líderes de la iglesia viajaron de Ohio al condado de Yazoo, Missouri, obedeciendo el mandamiento del Señor de sentarse en concilio con los santos que están en Sion, como se ve en Doctrinas y Convenios 78:9. A su llegada se llevó a cabo durante 2 días un consejo de sumos sacerdotes de la iglesia. Entre la sesión de la mañana y la de la tarde del primer día del consejo, Sidney Rigdon y Edward Patrick resolvieron sus diferencias. La revelación de Doctrinas y Convenios 82 se recibió durante la sesión de la tarde. Una cosa muy importante que aprendemos a estudiar la clase de hoy es que el Señor requiere mucho de aquellos a los que Él ha dado mucho. Aquellos que pequen contra mayor luz, mayor condenación recibirán. Eso está en Doctrinas y Convenios 82:3. Desde los versículos 8 y 9 de la sección 82 aprendemos que si somos obedientes a los mandamientos del Señor, Él siempre guardará sus promesas de bendecirnos. También la sección 82 nos enseñan o nos dice que el Señor instruyó a los líderes de la Iglesia en cuanto a la organización de la firma unida, nombró a sus miembros y explicó el propósito de la organización y las consecuencias de la desobediencia. Sobre esto que hemos estudiado ahora, el presidente Joseph Kennedy dijo: cuando nos apartamos de los mandamientos que el Señor nos ha dado para nuestra guía, no tenemos derecho a sus bendiciones. Guarden los mandamientos, sean fieles a cada convenio y obligación, y el Señor los bendecirá más allá de sus sueños más preciados. Bien, sobre la sección 83 diré o explicaré que el 30 de abril de 1832, José Smith dictó una revelación que aclaraba cómo se debía cuidar bajo la ley de consagración de las mujeres que habían perdido a su esposo y de los niños que habían perdido a sus padres. Debemos recordar que en la época en que se dio esta revelación, la mayoría de las mujeres dependían de su marido para su sostén temporal. Tener confraternidad en la iglesia significaba que, puesto que el proveedor de la esposa ya no estaba, la iglesia la ayudaría a asumir ella la función de única proveedora. En abril de 1832, tal como lo indicó el Señor, José Smith viajó casi 1.300 kilómetros para visitar a los santos que se habían congregado en Missouri. En una comunidad que visitó había viudas que estaban criando a sus hijos solas. Entre ellas se encontraban Phoebe Peck y Anna Rogers, a quienes el profeta conocía personalmente. En Missouri, en la década de 1830, las leyes estatales daban a las viudas derecho a la propiedad de sus esposos fallecidos. Para concluir la clase de hoy, leeré las palabras de varios líderes. Empezaré con las palabras del elder Richard G. Scott, el cual dijo: el abandono del pecado es la determinación inalterable y permanente de no repetir la transgresión, y, si se cumple, no habrá por qué sentir otra vez la amargura de ese pecado. Recuerda que los pecados anteriores volverán al alma que peque. Doctrinas y Convenios 32:7. José Smith dijo lo siguiente: el arrepentimiento es algo que no se puede tratar livianamente, día tras día. Pecar diariamente y arrepentirse diariamente no es agradable a la vista de Dios. Ahora las palabras del presidente Joseph Fielding Smith sobre Doctrinas y Convenios 82:22. Él dijo: el mandamiento del Señor de que los santos se hicieran amigos por medio de la riqueza de maldad parece muy difícil de aceptar si no se entiende debidamente. No se indica con esto que los hermanos tuvieran que participar en los pecados de otras personas, o recibirlas en su seno, o casarse con gente del mundo, o rebajarse al mismo nivel que el común de los hombres de cualquier forma, sino que debían vivir de tal manera que pudieran asegurarse la paz con sus enemigos. Debían tratarlos bondadosamente, ser amistosos con ellos, sin llegar a comprometer los principios correctos y virtuosos, pero no emplear su lenguaje procaz, ni tomar bebidas alcohólicas, ni andar de jarana con ellos. Si los santos podían calmar sus prejuicios, mostrarse dispuestos a comerciar con ellos y demostrar un espíritu bondadoso, todo eso resultaría útil para la persona. Cuando hablamos de los necesitados
de aquellos hermanos o hermanas que necesitan ayuda, de seguro que a nuestras mentes viene el almacén del obispo. La siguiente declaración nos hace ver y comprender cómo el Señor usa sus almacenes hoy en día. El almacén del obispo puede tratarse de una lista de servicios disponibles, dinero en una cuenta de banco, comida en una alacena o mercaderías en un edificio. El almacén se establece en cuanto los miembros fieles dan al obispo de su tiempo, talentos, habilidades, servicio caritativo, bienes materiales y dinero para ayudar a los pobres y edificar la reino de Dios sobre la tierra. Por lo tanto, el almacén del Señor existe en todos los barrios. El obispo es el agente del Señor de ese almacén. Por medio de la inspiración del Señor, el obispo distribuye las ofrendas de los miembros entre los pobres y los necesitados. Los cuernos del sacerdote y la ciudad socorro lo ayudan en la tarea. Bien, hermanos, sobre esto que hemos visto ahora del almacén del obispo, quiero explicar que en las ramas y en otros lugares, por circunstancias de las leyes del país, no se permiten tener un almacén del obispo. Eso no quiere decir que los necesitados se queden sin ayuda, sino que el obispo, el presidente del quórum y la sociedad socorro buscan la manera de proveer las necesidades de los miembros que la necesitan. Yo testifico que la Iglesia se ocupa en verdad de las viudas y los necesitados, que aquellos que son dignos y procuran no engañar, porque hay que reconocer que hay muchos miembros que buscan la manera de engañar al obispo o al presidente de la rama, donde existen las ramas. A esos hermanos ya caerá sobre ellos el castigo en su debido tiempo. Os testifico de la veracidad de lo que hemos estudiado hoy. Sé que las llaves del sacerdocio son esenciales y sin las cuales la Iglesia no existiría. Hermanos y hermanas, esforcémonos por cumplir con lo que nuestro Padre Celestial requiere. Y una cosa importante acerca de la administración, hermanos y hermanas ministrantes, tengan en cuenta que si no hacen las visitas o no hablan con las familias que se les ha asignado para administrar, muchas de ellas quizás se queden sin ayuda esa que tanto precisan. Y quizás esa ayuda, créanme, quizás esa ayuda no solo económica o material. A lo mejor lo que las familias necesitan es un gracias o un te quiero. Te estimo, hermano, te estimo, hermana. La necesitamos. Muchas veces pensamos en una elocuencia maravillosa. Yo conozco a un hombre que solo necesitó pocas palabras. Has hecho bien. Con esas 2 palabras fueron más que suficiente para que el hermano se activara de nuevo en la iglesia. Hermanos y hermanas, no decaigamos, no dejemos que el enemigo penetre en nuestros hogares y los destruya. Mantengámonos fieles. Esto os testifico y digo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues con esto hemos terminado la clase de hoy y les espero en la próxima semana. Espero verles o más bien que ustedes me puedan ver y escuchar. Espero sus comentarios si nos quieren dar o sus reflexiones o cuanto me quieran comunicar. Venga, pasadlo bien.